acabaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. Buenas tardes, les doy la bienvenida a este ciclo de gestión de las personas, siendo esta la primera reunión con temas relacionados con gestión del capital humano. El tema de hoy será cultura de la gestión de datos, data driven, en el área de recursos humanos. Sabemos que hoy realizar una gestión de recursos humanos basada en la utilización de metodologías ágiles y de alto impacto en la vida de las personas genera un cambio de paradigma. La toma de decisiones estratégicas de calidad, basada en datos a través de la utilización de técnicas y métricas específicas relacionadas con el conocimiento de las capacidades del capital humano, su productividad, como así también el grado de satisfacción y motivación de cada uno de los integrantes de una organización, se ha convertido en una ventaja competitiva. Entonces, gestionar el talento de una manera ágil, segura y eficiente es un importante desafío para nuestra profesión. El establecimiento de una cultura organizacional que tenga el compromiso de detectar las necesidades de su capital humano a través de la utilización de herramientas tecnológicas que permitan realizar análisis de datos para ser utilizados en la implementación de las mejores acciones en beneficio del capital humano, debe figurar en los objetivos empresariales. Es por esto que ahora, en esta oportunidad, los invitamos a compartir este espacio con profesionales de amplia experiencia en la implementación de sistemas utilizados para tomar las mejores decisiones, analizando el impacto normativo de estas decisiones, ¿no? Por ello, hoy vamos a escuchar la disertación del doctor licenciado en Administración Carlos Estela y del doctor abogado Gustavo Taunus, siendo el coordinador de esta actividad el doctor Christian Balfour. En nombre de la mesa directiva del Consejo, quiero agradecer a los expositores y al coordinador por su compromiso desinteresado y los invito a todos a disfrutar de la charla. Muchas gracias. Bienvenidos a la reunión perteneciente al ciclo de gestión de personas. Mi nombre es Christian Balfour y pertenezco a la Comisión de Recursos Humanos. En el día de hoy la actividad que nos convoca es la cultura de la gestión de datos, data driven en el área de recursos humanos. ¿Cómo se obtienen los datos? ¿Quiénes lo usan y para qué? ¿Están en buenas manos? Bueno, estos interrogantes los vamos a ir abordando a través de los dos expositores que han sido convocados a la fecha. El primer expositor es el doctor Carlos Estela, que va a exponer sobre el tema Data Culture. Data Culture sería la oportunidad de instalar una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Y el segundo presentador será el abogado Gustavo Daniel Taunus, que va a exponer sobre el tema del impacto de la Ley de Protección de Datos en el área de recursos humanos. Me gustaría, antes de darle paso a la palabra de cada uno de ellos, hacer un pequeño referencia respecto de sus antecedentes profesionales. Carlos Estela es licenciado en Administración, profesional en Ciencias Económicas con más de 30 años de experiencia desarrollada en empresas de gran envergadura en Argentina, con foco en recursos humanos, cambio organizacional, transformación digital y desarrollo de negocios, principalmente en industrias de banca, telecomunicaciones, servicios, tecnología. Docente en distintas universidades, expositor en foros regionales en temas de recursos humanos, tecnología y transformación digital. Su rol actual es de Chief People Officer en BU Security. Gustavo Daniel Taunus es abogado de la UBA, máster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en España, especialista en protección de datos, coautor de la Ley de 1845 de Protección de Datos Personales, de CABA y su reglamentación.
Bienvenido Carlos, bienvenido Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco la idea es de compartir con ustedes, como mencionaba Cristian, acerca de cómo los datos nos están ayudando en nuestra gestión de capital humano y sobre todo de la gran oportunidad que tenemos de poder instaurar una cultura basada en datos, ¿no? Algo que parece tan obvio, pero que a veces no lo resulta tanto. ¿Y por qué resalto el tema de la oportunidad? Porque a veces, digamos, a mí me gusta verlo como tal, no como una amenaza. Yo creo que las áreas de recursos humanos tenemos que ver en esta dinámica una oportunidad de poder acercarnos mucho más al negocio, como después vamos a ver un poco en el tema de las conclusiones. ¿Cómo empezamos con los datos? El tema de los datos, de dónde vienen, qué es lo que sucede. O sea, cuando yo empecé a trabajar, la parte de datos era algo muy, muy básico, allá lejos y hace tiempo. Hoy día, si nosotros nos ponemos a investigar, vivimos en un data mundi. Nos acordamos del mapa mundi cuando íbamos al colegio, cuando nos mostraban los países, las distintas regiones. Bueno, hoy nos encontramos en un data mundi. Los datos provienen de distintas fuentes, ¿sí? Muy, muy apalancado en todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, tenemos datos que provienen de los cajeros electrónicos, datos que tienen que ver con la demografía, datos que tienen que ver con nuestra gente, financieros, de blogs, de logs, legales, contables. O sea, vivimos en un data mundi. O sea, hoy el mundo está manejado por datos, ¿sí? Como creo que nunca lo hemos vivido en la historia, y más todavía esto amplificado por la situación de pandemia que se viene viviendo, ya va a ser casi 1 año y medio, y sobre todo por el avance de la tecnología. Ahora, es curioso entender de dónde provienen todos estos datos, pero si realmente se utilizan todos estos datos, ¿sí? Porque datos podemos generar un montón, pero ¿los estamos utilizando? ¿Estamos utilizando y sacando todo el potencial de los datos que se van produciendo? La verdad que no, ¿sí? Si nosotros analizamos la producción de datos, que crece de una manera exponencial, de donde se van alimentando, y la utilización de los datos, hay una brecha muy importante en el cual nosotros no usamos todos los datos con los cuales contamos. La verdad que yo no sé si esto es bueno o es malo. Sé que es algo fáctico y que va a ser bueno o malo en función de la utilización que nosotros le demos, ¿sí? Yo creo que el exceso de datos como la falta de datos es tan malo y no ayuda a lo que es la gestión que nosotros tenemos que apalancar. Lo importante acá es que tenemos muchas fuentes que producen datos y en principio hay una baja utilización de esos datos que a nosotros nos deberían ayudar en nuestra gestión, ¿sí? ¿Cuál es la realidad que nos encontramos? ¿Sí? Y esto, permítanme hacer una reflexión. Yo cuando empecé a vincularme al mundo de recursos humanos, una de las cuestiones que yo pensaba era, bueno, voy a estar trabajando muy cerca de la gente, no tanto cerca de los números. Qué lindo que es toda esta problemática que nos ocupa en los recursos humanos, en el capital humano. Y la verdad que eso ha ido evolucionando tanto como el rol que desempeñamos en las organizaciones, con lo cual hoy, además de estar muy cerca de la gente, tenemos que estar también cerca de los datos. Porque, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar decisiones basadas en datos y no en percepciones. Lo que a veces pasaba,
con anterioridad. Tal persona me parece que tiene potencial. Tal otro me parece que está por dejar la compañía. Este otro colaborador me parece que está motivado. No, o sea, hoy tenemos que tomar decisiones que hagan que nuestra gestión sea eficiente, que sea valorada por el negocio, para realmente desempeñar el rol que tenemos que desempeñar. Citando a Ulrich, tenemos que ser un socio estratégico de la organización. O sea, nos tienen que ver como un facilitador del negocio, porque de hecho lo somos, ¿sí? Ahora, hay algunas realidades que nos encontramos en el mundo en el cual nosotros convivimos, ¿no? O sea, hay muchos profesionales del área nuestra. Yo creo que en la medida que vayan avanzando las generaciones, yo soy un baby boomer, pero a medida que vayan avanzando las generaciones, esto lógicamente va a ir evolucionando, pero hay un gran porcentaje de profesionales con los cuales nos encontramos que por ahí tenemos cierta dificultad a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Es como que nos apabullamos o nos apabulla todo el mundo de datos a la hora de poder tomar decisiones. Por suerte, digo por suerte y por mucha investigación y por mucha inversión, hoy contamos con herramientas que nos permiten procesar esos altos volúmenes de datos y poder tomar decisiones prácticamente en línea o en línea directamente. Pero gran parte de nuestra comunidad asume como que siente cierta limitación a la hora de poder trabajar con datos y sobre todo con soluciones que tienen que ver con soluciones analíticas, ¿no? De hecho, estuve haciendo una investigación hace un tiempito atrás y muchas de las capacitaciones en las cuales nos estamos involucrando tienen que ver con herramientas analíticas, cómo manejar People Analytics, Power BI y otro tipo de herramientas, con lo cual eso, digamos, con el tiempo va a ir decayendo. El tema de para qué usamos los datos, ¿sí? Hoy, y después vamos a ver algunos ejemplos que yo quiero compartir con ustedes, los datos nos ayudan a tomar decisiones proactivamente, o sea, es decir, a predecir comportamientos posibles que pueden tener nuestros colaboradores y poder tomar acciones correctivas y preventivas que nos permitan, por ejemplo, acceder al mejor talento, mantener a la gente alineada con el propósito de la organización, mantener a nuestra gente motivada en función de los intereses que tenga, tanto profesionales como personales, en el contexto de las organizaciones. Y por otro lado, ¿sí? Hay un alto porcentaje que encontramos en los cuales hoy se toman decisiones basadas en talento que no son las más adecuadas. Entonces, fíjense cómo esto representa una oportunidad. De nuevo, lejos de verlo como una amenaza, yo creo que esto es una gran oportunidad, y acá no quiero caer en generalizaciones, pero esto es una gran oportunidad para que los profesionales de recursos humanos empecemos a tomar decisiones basadas en datos, y no solamente los datos que generamos nosotros desde el área, sino, como ustedes vieron, datos que se van nutriendo desde distintas fuentes y que por suerte hoy con People Analytics, con la posibilidad de acceder a Big Data, podemos manejar, ¿sí? Procesarlos y que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en función del negocio y de los intereses de nuestros colaboradores. Creo que ahí hay una combinación muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta y no la podemos perder de vista. Entonces tenemos que ir a una gestión basada en datos. De nuevo, cuando yo voy a pedir un presupuesto para alguna actividad, no puedo ir a hablar con mi directorio, con mi gerente general, con mi CEO y decirle, me parece que nuestra gente está un poco desmotivada. ¿Sí? Tenemos que hacer alguna actividad que mejore esa motivación, el engagement de nuestra gente. Tengo que ir con datos concretos.
Entonces, la gestión basada en datos se tiene que basar en eso. Cuando tengo que generar procesos de atracción de talento, de nuevo, no puedo ir a pedir un presupuesto o que mejoren mis bandas salariales, mi estrategia de compensación basada en una percepción de decirlo, perdemos muchos candidatos porque no tenemos un salario competitivo. De nuevo, ¿qué es mucho o poco? Es todo relativo. Si eso yo le pongo un dato, obviamente la capacidad de negociación que yo voy a tener va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tenemos que ir a una gestión basada en datos y tenemos que hacer la mejor utilización posible de esos datos de que disponemos. ¿Sí? Hay algunos estudios, después ustedes van a poder acceder a la presentación y van a poder ver la fuente, que dicen que las áreas de recursos humanos que se basan en una gestión de datos logran mejores resultados. Y obviamente con dos ejemplos sencillos que yo les comenté, uno ya nota la diferencia en la obtención de resultados, en el tiempo que se necesita, en la forma que se necesita, cuando uno se maneja con datos que cuando se manejan con percepciones. ¿Sí? Dos datos que a mí me parecieron relevantes de compartir, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, yo hace casi 25 años que estoy vinculado a la industria de la tecnología. La industria de la tecnología, una de las problemáticas mayores que tenemos es, por un lado, la atracción del talento y por otro lado, la mantención del talento, ¿no? Es decir, una vez que logramos atraer ese talento, cómo lograr que se quede en la compañía, que esté motivado y que se siente identificado con el propósito y el desarrollo profesional que le ofrecen las organizaciones, ¿no? Entonces, fíjense algunos datos que a mí me impactaron y por eso los incluyo, ¿no? Dice, las organizaciones que analizan información vinculada con su talento logran reducir la rotación, la no deseada, la rotación voluntaria, el attrition voluntario, de 84 a 48% en un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Y de nuevo, esto no lo quiero generalizar, pero son estudios que se han dado y obviamente que es importante compartirlos porque son datos fácticos que de alguna manera nos tienen que ayudar a instaurar esa cultura basada en datos. Por otro lado, no solamente tengo que lograr, en este caso, reducir la rotación, es decir, que la gente que yo quiero que se quede en la organización permanezca en la organización el tiempo, que el mayor tiempo posible, sino que además podamos de alguna manera atraer el talento que más impacto tiene en el negocio de la organización. Entonces, fíjense cómo, basados en una cultura de datos, ¿sí?, las organizaciones pueden mejorar, de hecho mejoran la atracción del talento y por otro lado se reduce la rotación voluntaria. Con esa combinación, obviamente que el impacto que nosotros vamos a producir en el negocio va a ser muy, muy positivo y muy significativo. ¿Qué deberíamos medir en recursos humanos? Algunas cuestiones, ¿sí? La gestión de la performance, cómo se desempeña el colaborador, cómo se desempeña el equipo, ¿sí? Y hacerlo constantemente. O sea, yo no digo que no haya que seguir el proceso tradicional de la medición de mitad de año, la medición de fin de ciclo, las conclusiones, pero hoy la dinámica es distinta. ¿Por qué? Porque hay industrias, porque hay contextos en los cuales yo no puedo esperar 6 meses, no puedo esperar un año para tomar una decisión en función a un talento que a lo mejor lo puedo perder o que está desmotivado y que en definitiva puede llegar a terminar impactando en el negocio. Entonces tengo que generar una dinámica que me permita generar, valga la redundancia, datos que me permitan tomar decisiones rápidamente y proactivamente. Entonces, la medición la tengo que hacer de forma constante. En el formato que sea, objetivos SMART, basado en OKRs,
O sea, lo que definan que sea mejor para la organización. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo cada vez con mayor velocidad. Optimizar el proceso de reclutamiento. A mí no me gusta hablar tanto de reclutamiento, me gusta, me gusta más hablar de lo que es la elección del talento. Que el proceso sea una elección mutua entre la organización y el talento que se está postulando para una determinada posición. Y eso lo hago en función de cruzar información, los intereses de la persona, ver un video del candidato en este contexto en el cual el candidato se expresa, puedo entender su actitud, puedo ver cómo se va posicionando, ¿sí? Puedo entender dónde buscar talento. Si hay algo que la pandemia nos ha ayudado es a terminar de consolidar el tema de que el talento yo lo puedo reclutar desde cualquier lugar y desde ese cualquier lugar puede aportar al negocio, ¿sí? Obviamente hay algunas particularidades de industrias que no voy a meterme a detallar, pero en términos generales, ¿sí? Esta pandemia nos ha enseñado eso. De hecho, en la empresa donde trabajo hemos abierto el espectro de adquisición de talento, de atracción de talento, sin límite geográfico. Digo, ¿y por qué no lo hicimos antes? Bueno, a veces pasan esas cosas. Entender la satisfacción de los empleados, cómo están los empleados, cómo se sienten en el día a día, en la organización, qué le interesa, cómo se vinculan entre sí. Toda esa información yo la voy generando y la tengo que procesar y poder a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Cómo preparar una carrera general para la organización y a medida para un alto potencial que quiero desarrollar en un corto periodo de plazo. Y de nuevo, no solamente nutrirnos de información que generamos en el área, sino de todos los canales de datos que nosotros nos podemos nutrir desde la perspectiva del capital humano. Y obviamente, teniendo esta optimización, pudiendo contar con herramientas que nos faciliten nuestro día a día, desde recursos humanos, desde capital humano, nos vamos a poder dedicar a las tareas que realmente nos aporten mayor valor, o que nosotros podamos aportar mayor valor al negocio, ¿sí? Y que el mix de tiempo que dedicamos a las tareas operativas y estratégicas tenga un claro balance hacia la tarea estratégica y no tanto hacia la tarea operativa. Ahora bien, ¿podemos medir todo? No. ¿No? Eso es un tema que Luis María Cravino expone muy claramente en un libro que a mí me gusta mucho y que siempre lo voy a referenciar y lo voy a consultar, que es medir la gestión, ¿no? Digo, en definitiva, medir lo importante. Tenemos que medir lo que realmente importa y que tiene impacto en el negocio y que tiene impacto en nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si yo digamos, empiezo a medir algo que no tiene impacto en el negocio o tengo un indicador en mi cuadro de mando que no tiene impacto en el negocio, realmente no tiene sentido que lo haga. Entonces ese es otro punto importante. Tenemos que acostumbrarnos a medir lo que realmente es importante para nuestra gente y para el negocio, ¿sí? El propósito que vamos a tener para medir, medir por medir no tiene sentido. Si yo mido y no tomo acciones, no tiene sentido. El propósito de lo que estamos midiendo tiene que ser muy claro. ¿Qué podemos medir? ¿Qué queremos medir? ¿Sí? Para accionar. El por qué medirlo está claro. Yo mido para tomar una acción. Yo no puedo medir si después no voy a hacer nada. ¿Sí? Calificamos o hicimos una encuesta de clima laboral y sacamos tal calificación. Y después con eso no hacemos nada, no tiene sentido. Si yo hago una investigación de mercado para ver cómo estamos con respecto a las compensaciones y los beneficios, y después no tomo acción, no tiene sentido. Entonces tenemos que tener claro el propósito y el por qué medirlo. Y después, bueno, entender cuáles son las variables principales que vamos a utilizar para poder construir esos indicadores de gestión que tienen que ser fáciles de obtener. Yo no puedo poner todo un equipo
a generar indicadores. Los indicadores hoy tienen que ser de fácil generación, tienen que ser de fácil interpretación para poder tomar decisiones rápidamente. Porque acuérdense que en un mundo convulsionado como el que vivimos, o sea, el demorar tiempo en tomar decisiones nos puede costar, digamos, colaboradores y nos puede costar impacto en el negocio. Todo esto, en definitiva, nos tiene que ayudar a tomar decisiones predictivas, ¿sí? Yo puedo combinar todos estos datos. Recuerdo claramente en una organización en la cual yo trabajaba que nos basábamos, por ejemplo, en la matriz 9box de toma de decisiones, que seguramente muchos de ustedes conocen, en donde combinábamos variables, ¿no? El desempeño del colaborador, el potencial del colaborador, el salario del colaborador, cómo estaba posicionado respecto al mercado, cuánto había sido la última vez que había recibido un incremento salarial, qué expectativas tenía, porque combinábamos también con la información de qué era el interés de la persona. Y con todos esos datos se tomaban decisiones, se armaban estas matriz 9box y tomábamos decisiones preventivamente para evitar, por ejemplo, una potencial rotación voluntaria de un alto potencial, ¿sí? Entonces, el dato nos tiene que ayudar no a hacer autopsias, sino a tomar decisiones preventivamente y proactivamente, ¿sí? Sobre todo con aquellos colaboradores que, de nuevo, insisto con esto, nosotros no queremos que dejen la organización, ¿sí? Entonces, hoy hay herramientas, hay software de gestión que permiten hacer esto. Ahora, si nosotros no tenemos instaurada una cultura basada en datos, no vamos a poder, de alguna manera, sacar provecho de estas herramientas. Porque la herramienta por sí sola no nos sirve, ¿no? O sea, tenemos que poder interpretar, tenemos que poder analizar y tenemos que tomar decisiones basadas en esos datos que nosotros estemos generando. Cuadros de mando en línea, ¿sí? Y esto, de nuevo, no hay que tener un sistema de gestión hiper sofisticado. Hoy hay herramientas que permiten combinar datos y poder tomar decisiones en línea, ¿sí? Lo que antes tomaba mucho tiempo en generar, hoy se pueden tomar decisiones con la información al momento. Y eso obviamente nos hace mucho más asertivos, mucho más efectivos a la hora de la toma de decisiones, como mencionaba Cristian en la introducción. Y podemos tomarlo en función de los distintos procesos que más nos ocupan en recursos humanos: compensación y beneficios, motivación de nuestra gente, nivel de engagement, compromiso, todo lo que tiene que ver con desarrollo, con planes de sucesión, con planes de carrera, etcétera, etcétera. Y lo podemos hacer en función de lo que nos sea más fácil a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Ahora, si no tenemos, de nuevo, e insisto con esto, la cultura basada en el dato, o sea, no lo vamos a poder lograr. Porque no es solamente, digamos, entender, interpretar y accionar, sino de tener una cultura de generación de datos que sea confiable. Porque si yo, o sea, puedo tener el sistema más sofisticado del planeta, pero si mis datos no son confiables, el resultado que voy a tener no va a ser confiable tampoco. Entonces, la cultura tiene que ser no solamente para entender el dato, sino para generar el dato. Es un proceso que va desde el principio al final. Y el final tiene que ser una toma de decisiones lo más asertiva posible en función del negocio. Ya para ir cerrando, ¿cuál es nuestra oportunidad? Acá es, primero, acercarnos aún más en el negocio. O sea, yo estoy feliz con el avance que hemos tenido desde el rol de recursos humanos en cuanto a el impacto que tenemos en el negocio. Si nosotros nos basamos las decisiones en datos y somos cada vez más asertivos, el negocio nos va a tener aún más confianza de la que nos tienen hoy. Y en cualquiera de los procesos que nosotros gestionamos tenemos impacto en el negocio.
Si seleccionamos mal el talento, impactamos al negocio. Si tenemos una alta attrition voluntaria, impactamos al negocio, ¿sí? Si no tenemos los planes de carrera, desarrollo para nuestra gente, impactamos al negocio. Entonces, esta es una gran oportunidad de acercarnos más al negocio, de comprometer a la dirección. Acuérdense que el instaurar una cultura siempre implica tener una internalización desde la aplicación práctica. Entonces, si yo puedo convencer a la dirección basado en resultados concretos, obviamente que su compromiso va a ser mucho mayor, y tener como sponsor a la dirección de la organización, sea del tipo de organización que se trate, obviamente que para nosotros en la gestión de recursos humanos es súper valioso y es un sponsoreo, es un respaldo fundamental para nuestra gestión. Crear la cultura basada en datos, esa es otra gran oportunidad. Cuando viene un gerente y nos dice, o un líder y nos dice, me parece que fulanito está desmotivado. No, me parece no. Decime por qué lo ves. Quiero un incremento salarial para Josecito. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que hiciste? ¿Qué información necesitas de mi lado? De esa manera vamos instaurando esa cultura. Dejamos la cultura basada en percepciones y vamos a la cultura de toma de decisiones basadas en datos. Y no tenemos que dejar de compararnos con los mejores. O sea, eso nos va a permitir a nosotros elevar la vara. En definitiva, es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Y eso también es basarnos en datos de la competencia, en datos de los mejores. De nuevo, para superarnos día a día. Y para concluir, tomo algo que a mí me gustó mucho, lo tomé de una presentación que hizo un responsable de recursos humanos de BAF, por eso dejé la cita, es que en definitiva lo que nosotros tenemos que lograr es lograr estos insights, lograr estas decisiones estratégicas, ¿sí?, que nos permitan resolver problemas de negocios. En definitiva, eso es lo que tenemos que lograr basados en datos, en este data-driven approach, que para mí es fundamental y es algo que nos posiciona totalmente diferente de cara a la organización. Básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido claro. Y bueno, estoy a disposición para lo que se requiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Estela. Muy interesante su presentación. Y ahora vamos a dar lugar a dar la palabra, la pasamos al doctor Gustavo Tanús, que va a trabajar y va a exponer sobre lo que hace al impacto de la Ley de Protección de Datos. Adelante, Gustavo. Bueno, a mí me toca abordar el tema del manejo de datos personales, más allá de los datos relacionados con el negocio, como hablaba recién Carlos, y para hacerlo y tratar de darles primero una base central sobre la ley, para después poder ir a ejemplos puntuales que se le pueden presentar a cada uno de ustedes en el área de recursos humanos. Vamos a hablar primero de la Ley de Protección de Datos. Entonces, divido un temario como para adelantar lo que vamos a hablar. Primero voy a tratar de hacer, medio a vuelo de pájaro, un resumen de lo que la Ley de Protección de Datos establece, qué derechos le da a las personas, qué obligaciones le impone a los responsables de tratamiento, es decir, a las empresas, en este caso, que manejan datos, qué se puede hacer con los datos, si se pueden ceder a terceros o no, se pueden comprar o vender bases de datos, qué ocurre cuando se contratan servicios con terceros, cuando se transfieren al exterior, cuáles son los riesgos por incumplimiento de la ley y qué hay que hacer para cumplir. Y no solo para evitar multas, etcétera, sino también para adecuar los tratamientos de datos a la ley para cumplir, para abordar el tema desde el punto de vista del compliance. Después vamos a ver algunos ejemplos puntuales referidos al impacto de la Ley de Protección de Datos en el área de recursos humanos, no solo relacionados con la ley, sino también
algunos temas que son recurrentes en materia de consulta respecto a privacidad, intimidad de los empleados, y al final un pequeño comentario respecto a lo que se viene. Básicamente, de lo que vamos a hablar, cuando uno habla de protección de datos personales, lo primero que se piensa es en la intimidad. El derecho a la intimidad de cada uno de nosotros como personas, en este caso como empleados. Y este concepto de intimidad fue evolucionando con el tiempo, y ya no solo es la posibilidad de defenderse frente a la invasión a la intimidad de parte de los demás, sino la posibilidad de controlar qué hacen los demás con nuestros datos. Entonces, como ven, originalmente se concebía el derecho a la intimidad en todo nuestro andamiaje legal, desde la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Penal, como la posibilidad de rechazar o oponerse al uso de datos personales de una persona por parte de terceros. Con el avance tecnológico, fundamentalmente en Europa, a comienzos de los 80 y evolucionando en los 90, comenzó a tomar fuerza la idea de no solo tener la posibilidad de defenderse frente al ataque de los demás, sino poder supervisar qué hacían los demás con nuestros datos. A partir de un convenio europeo, una sentencia alemana y una directiva europea del año 95, se elaboró lo que es el germen de nuestra legislación, ya que Argentina en el año 2000 dictó una ley, que es la 25326 de protección de datos personales, inspirada en las leyes, en la directiva europea y en la legislación española. Ese derecho a controlar los datos, qué hacen los demás con nuestros datos, lo recogió en primer lugar nuestra Constitución en el año 94, como una acción judicial de habeas data, habrán escuchado la palabra habeas data, para poder acceder a información personal que tengan terceros y en caso de que haya un error, una falsedad, una desactualización, modificarla o eliminarla. Ese artículo de la Constitución fue evolucionando jurisprudencialmente hasta que en el año 2000 se dictó la Ley de Protección de Datos Personales, que lo que establece es de qué manera se pueden tratar los datos de las personas, con qué límite, con qué alcance. Esa legislación fue posteriormente reglamentada en el año 2001 y hasta la fecha se sigue reglamentando a través de disposiciones y resoluciones del organismo de control, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que desde hace unos años depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Vamos a pasar algunas definiciones. Van a ver en la presentación que van a encontrar bastante texto. La idea es que, como ustedes van a tener acceso a esta presentación después, puedan contar con todo el material. Algunas definiciones rápidas como para saber de qué hablamos. ¿Cuál es el objeto de esta ley, de la ley 25326? Es la protección integral de los datos personales que están en una base de datos, entendida la base de datos como cualquier archivo, registro o banco de datos, ya sea informatizado o manual, si no solo hay que pensar en una base de datos súper informatizada y profesionalizada, sino también en un archivo en papel, de esos viejos que todavía quedan en algunas empresas, sino también, no solo en su informático, sino también en eso. ¿Y para qué? Para garantizar no solo el derecho a la intimidad de las personas, sino también a su honor, a su dignidad y a la posibilidad de acceder a esa información y controlarla. Cuando hablamos de datos personales, a veces hay una confusión de que no todos los datos están alcanzados por la ley y no todos los datos están protegidos. Y eso no es así. La ley protege a la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas, determinadas o determinables. No solo está protegido una base de datos que diga el nombre de tal persona, nombre, edad, domicilio, etcétera, sino también que no figure el nombre, pero que por algún otro medio uno pueda llegar a identificarlo. Por el momento está protegida las personas físicas y también las personas jurídicas, más allá de que cuando al final les hable de lo que va a ser el futuro de esta ley, esta diferenciación va a terminar y van a quedar solamente protegidas las personas físicas. Hay algunos datos que están especialmente protegidos y la ley los considera datos sensibles, que no pueden tratarse de la misma manera que los demás, que son aquellos datos que revelan el origen racial y étnico de las personas, sus opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, los datos de salud o vida sexual.
esos datos cuentan con un especial nivel de protección que más adelante lo vamos a ver. Básicamente, originalmente, cuando la ley fue dictada, algunos pensaban que quedaban excluidos porque no tenían una base de datos, solamente porque trataban datos. Y la realidad es que la ley lo que protege es cualquier tipo de tratamiento de datos y cualquier operación que se haga con los mismos. Recolectar, conservar, almacenar, ceder, bloquear, destruir, transferirlos al exterior, a un tercero, compartirlos con un proveedor. Cualquier tipo de tratamiento está alcanzado por esta ley. El responsable del tratamiento de datos, en el caso que estamos hablando de recursos humanos, es la empresa. El responsable máximo es la persona jurídica que podrá responder frente a incumplimientos, y el titular de los datos es cada una de las personas, cada una de nosotros. Yo cuando hablo de estos temas me gusta también encararlo desde el punto de vista personal de cada uno. En el caso de ustedes, no solo como personal del área de recursos humanos, sino también como personas cuyos datos son tratados por terceros. Hay algunos principios generales de la ley que les quiero comentar. Básicamente lo que la ley pretende es que haya un tratamiento leal de la información, de los datos de los terceros. Y eso está resumido en varios principios que son pertinencia, finalidad, proporcionalidad, exactitud, legalidad, transparencia y limitación temporal. Claramente lo que quiere la ley es que cualquier responsable de base de datos que tiene a su cargo el tratamiento de información personal de terceros tenga datos que sean pertinentes para la finalidad para la cual se obtuvieron, que sean exactos, que estén actualizados, y que sean transparentes, y que se conserven durante el tiempo que haga falta para el tratamiento en particular. No, si ustedes tienen, bueno, ya vamos a ver más adelante, que por ejemplo los datos del legajo de personal hay que tenerlos cierto tiempo, pero hay otros datos que quizás que no hace falta tenerlos demasiado tiempo. Ejemplo, ahora con el COVID, la empresa podrá tener registrados los datos de los empleados que padecieron la enfermedad, pero de cada un tiempo ya no va a hacer falta que mantengan esos datos porque no van a ser necesarios para la finalidad que tuvieron cuando se obtuvieron. Con respecto a los datos sensibles, les decía antes que en el área de recursos humanos se tratan muchos datos sensibles. En principio está prohibido tratarlos, excepto que haya una razón de interés general autorizada por ley, que es, por ejemplo, el tratamiento de datos sindicales de una empresa con sus empleados afiliados, cuando los datos están disociados, y básicamente cuando se tiene el consentimiento del titular de los datos. Y vamos a ver ahora que una de las excepciones al consentimiento es la existencia de una relación laboral, entonces, o contractual. Lógicamente, una empresa puede tener datos de salud de los empleados, puede tener datos de religión de sus empleados. ¿Para qué? Para la finalidad para la cual se obtiene. Si tengo datos de salud y me piden una licencia médica, le voy a pedir un certificado, bueno, puedo tratar esos datos, o para darle una licencia para un día festivo de alguna religión, etc. Entonces, en principio, la ley lo que pretende es que cualquier responsable de base de datos, para tener datos de personas, tenga su consentimiento. Y su consentimiento tiene que ser libre, expreso, escrito e informado. Es decir, hay que decirle a la persona para qué se obtienen sus datos. Esto, como les decía antes, cuenta con algunas excepciones. En principio, para lo que el tema que estamos tratando, la excepción principal es la existencia de una relación científica, contractual o profesional con el titular del dato. Entonces, no hace falta que ustedes a sus empleados de la empresa le pidan el consentimiento expreso para tratar sus datos, porque hay una excepción legal que lo permite, pero sí lo que es necesario es que los datos cumplan con el principio de calidad del dato que les decía antes, que sean adecuados para la finalidad y que estén actualizados y que sean los mínimos indispensables para el tratamiento que tienen que dar. ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas con respecto a sus datos personales? Un montón de derechos. El principal es el derecho de acceso, que es el derecho a conocer de forma gratuita qué datos de él tenemos en nuestras bases de datos. Consecuentemente, también tiene el derecho a oponerse al tratamiento de cierto tipo de datos. Por ejemplo, en el caso de datos sensibles, nadie está obligado a dar ese tipo de información y puede negarse a darla. Derecho de información, el derecho a ser informado previamente, a ser incluido en una base de datos, para qué se piden los datos, cuál es la finalidad, dónde se van a archivar y cómo se puede acceder a ese tipo, a la información recabada.
derecho a rectificarlos o eliminarlos cuando sean erróneos, falsos o obsoletos, derecho a exigir que sean sometidos a confidencialidad, que se traten bajo las normas del secreto profesional, el derecho al olvido, a exigir que ciertos datos cuando pasa el tiempo ya no sean tratados, derecho a reclamar ante las autoridades en caso de una violación, y el derecho a oponerse a que se tomen decisiones sobre una persona basadas exclusivamente en el tratamiento de sus datos personales. No se le puede decir a un empleado, volviendo un poco sobre lo que hablaba antes Carlos, tomé determinada decisión solamente porque me salió en una base de datos. Tiene que haber otro tratamiento. Entonces, siempre el empleado tendrá derecho a impugnar una valoración que se haga sobre él, que haya sido tomada directamente en base al tratamiento de sus datos personales. Y como un adelanto del futuro, hay otro derecho que es el derecho a la portabilidad de los datos, que cada uno, un ejemplo claro con eso es, por ejemplo, los datos de la historia clínica, o por ejemplo, eventualmente los datos de los recibos de sueldo cuando una persona se jubila. Es el derecho a exigir que los datos que están tratados informáticamente sean transmitidos a un tercero en caso de que uno necesitarlo, siempre que sea técnicamente posible. Contracara de estos derechos están las obligaciones que tienen todos aquellos que tratan datos personales, que la principal es respetar los principios generales del tratamiento de datos y los derechos de los ciudadanos. Hay que velar por la calidad de los datos, tratar que nuestras bases de datos estén actualizadas, que tengan datos ciertos, que sean los datos que se necesitan solamente los que se necesitan para la función para la cual fueron obtenidos, y no tener datos por demás, porque total es fácil tenerlos y entonces los tengo. El derecho a la obligación a garantizar el ejercicio de los derechos por parte de las personas, a acceder a sus datos, a rectificarlos o a suprimirlos en caso de ser necesarios. La obligación de secreto, el deber de secreto que solamente puede ser relevado por orden judicial. Y dos obligaciones más. La primera, tres obligaciones más. Una es la obligación de dar información, es decir, cada vez que se obtiene un dato personal, hay que informarle al titular de los datos dónde se van a guardar, quién va a ser el responsable, qué preguntas debe responder obligatorio o facultativamente, y cómo puede ejercer sus derechos frente al titular de esa base de datos. La obligación de implementar medidas de seguridad para evitar la fuga, pérdida, alteración o adulteración de los datos. Y el deber de registro. Al día de la fecha, para que una base de datos sea considerada legal, tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos. Cuando la ley sea modificada, que no faltará mucho para que esto ocurra, posiblemente el registro ya no deje de existir, pero hoy en día básicamente las empresas tienen que registrar sus bases de datos de clientes, proveedores y de empleados. Los que trabajan en empresas que hayan cumplido con esta obligación legal, que está desde el año 2002, que se habilitó el Registro Nacional de Bases de Datos, sabrán a qué me refiero con el hecho de tener que registrar las bases de datos de recursos humanos. ¿Qué ocurre con los datos una vez que los tengo en la empresa? ¿Los puedo ceder, los puedo compartir con terceros, los puedo enviar al exterior, a la casa matriz? Bueno, la ley lo que exige es, en principio, como hablamos antes, el consentimiento del titular del dato, no solo para obtenerlo, sino también para cederlo a terceros. Pero esa cesión cede cuando existe una relación laboral que así le exige, una relación contractual. Entonces, obviamente, una empresa, el área de recursos humanos, le va a poder ceder los datos de sus empleados a la obra social, al sindicato, porque tiene que ver con la finalidad para la cual se obtuvieron esos datos. Lo mismo ocurre en el caso de contratar servicios tercerizados, de outsourcing, como vamos a ver más adelante, con quienes contratan la liquidación de sueldos con terceros, o los servicios de capacitación, o servicios de selección de personal. Sí, también se pueden ceder a terceros, aunque en este caso no se considera una cesión. Uno puede compartir con la empresa que liquida sueldos los datos de los empleados, pero la ley establece que para poder contratar, el contrato tiene que estar por escrito, tiene que exigirle al prestador que cumpla los mismos niveles de seguridad y de cumplimiento de la ley que tiene el responsable de la base de datos, y que utilice los datos solamente con esa finalidad, no para otra,
y una vez que termina la relación contractual, que los datos sean destruidos o reintegrados al responsable. Y con respecto a este tema, al flujo de datos, a los datos que salen de la compañía, hay que tener muy en cuenta lo que establece la ley con respecto a la transferencia internacional de datos personales. No se pueden transmitir datos a países que no cuenten con un nivel de protección similar al que da nuestra legislación. Antes de ceder datos al exterior, hay que verificar que el país de destino esté dentro de la lista de países autorizados, considerados legalmente adecuados por el organismo de control, que básicamente son los europeos y algunos latinoamericanos, o firmar un contrato a través del cual quien vaya a recibir los datos personales de argentinos en el exterior, por ejemplo, si uno le cede los datos a la casa matriz, que haya un contrato que establezca que van a respetarse los derechos tal cual lo exige la ley argentina, o que se dé en el marco de un sistema de autorregulación o de reglas corporativas vinculantes, ¿no? Las típicas normas de casa matriz que todos deben cumplir. Hago una especial llamada al costado, ahí a Estados Unidos, como veíamos al principio, sobre el tema de protección de datos personales, la punta de lanza la lleva Europa y le exige Europa a Estados Unidos que tenga una ley similar. Por cuestiones legislativas, Estados Unidos no suele contar con leyes nacionales, sino cada estado tiene su propia ley. Entonces, durante el transcurso del tiempo, se fueron generando acuerdos, diferentes estructuras para permitir que los datos personales de europeos puedan circular libremente hacia Estados Unidos. Hubo dos acuerdos, uno el Safe Harbor y otro el Privacy Shield, se los nombro para quien esté interesado en ese tema puede investigarlo. Y este último cayó hace poco en virtud de un fallo judicial en el caso Schrems contra Facebook, a partir del cual Europa le ha exigido a Estados Unidos que dicte normas o que se adecue para que cumplir con la protección de los datos de los ciudadanos europeos. Vimos a vuelo de pájaro, como les decía al principio, cuáles son los puntos principales de la ley y qué es lo que la ley de protección de datos pretende. ¿Qué ocurre si se incumplen estos derechos que mencionamos y estas obligaciones? En el caso de las bases de datos públicas, puede haber responsabilidad para los empleados, responsabilidad administrativa, que le generen un sumario administrativo por no cumplir con la norma o por no cumplir con el reglamento de las políticas internas del organismo público respecto al tratamiento de datos personales. Los titulares de los datos pueden iniciar una acción de daños y prejuicios en caso de verse damnificados. El ejemplo habitual para estos temas, por esta ley, es lo que ocurre con las bases de datos de servicios de informes comerciales, en el que una persona aparece como deudor cuando no lo es, y eso se exterioriza y puede generar un daño. En el caso de recursos humanos, podría llegar a haber un reclamo por daños y prejuicios a una empresa que, ante la consulta de otra frente a una búsqueda laboral, comunica información en exceso de un empleado, o lo califica mal, o brinda información relacionada con una sanción que haya tenido, un apercibimiento. En una época se quiso hacer una especie de veraz, pero veraz laboral, para que las selectoras de personal o las empresas que querían contratar personal pudieran conocer los antecedentes laborales de un empleado, si era muy litigioso, si era complicado, si tenía despido. Bueno, eso no se puede hacer, está prohibido por la ley. Una empresa que no cumpla con los requisitos de la ley, o por ejemplo no registre sus bases de datos de recursos humanos, puede recibir sanciones de parte del organismo de control, que van desde apercibimiento, multas, suspensiones o hasta clausura de la base de datos, que es la sanción más grave. Si a una empresa le clausuran la base de datos, no puede trabajar. Y después también la ley lo que prevé son algunos tipos penales para algunas conductas que considera ilícitas, que son, por ejemplo, insertar o hacer insertar en una base de datos en forma ilegítima datos personales, o cederle a terceros a sabiendas información falsa contenida en una base de datos, violar el secreto, la obligación de secreto que vimos antes, que tiene todo responsable de base de datos con respecto a los datos que tiene almacenados, o bueno, acceder el hacking, que bueno, no viene a cuento de la charla que estamos haciendo. Frente a todos estos incumplimientos,
lo que hay que hacer es adecuarse. Adecuarse no solo para no recibir sanciones, sino también para proteger la información personal de la empresa. No es solamente proteger los datos de los empleados, o de los clientes, o de los proveedores, o de los prospects, sino también proteger la propia información. Y para eso hay que tomar un camino que yo lo reduzco en estos 6 pasos. Primero hay que hacer una auditoría. Y pongo un punto acá. Algunos dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el área de recursos humanos? Bueno, en algunas empresas, recursos humanos es un poco el cajón desastre donde va todo. A veces van cuestiones legales vinculadas con los despidos, cuestiones operativas de controles en el ingreso a la empresa, el control horario, la capacitación, y todas estas cosas tienen mucho que ver con los datos y con el tratamiento que con eso se haga. Para que una organización se adecue a la ley, primero lo que tiene que saber es qué tiene, qué bases de datos hay, qué datos se tratan, cómo se obtuvieron, para qué se obtuvieron, hace cuánto que lo tienen, si se usaron o no, y en base a eso ver qué es lo que realmente necesita tener y de acuerdo a ello mantenerlos o no en el futuro. Una vez que se sabe que se tiene, hay que hacer un dictamen, un diagnóstico jurídico, ¿no? Los datos que tenemos los obtuvimos lícitamente, la compramos esta base de datos, la compramos a alguien que la vende por internet, por la calle, la robaron, un empleado de sistemas hábil la obtuvo de la Deep Web. Bueno, ver cómo se obtuvieron esos datos, para qué se usan y cómo se obtienen. Y si se obtienen de terceros, porque uno compra bases de datos, bueno, y tengo firmado un contrato, y con los terceros a los que le contrato servicios que involucran el tratamiento de datos personales, estudios de abogados, estudios contables, liquidadores de sueldo, consultoras de personal, hasta incluso los servicios de limpieza que entran a la empresa, que tienen acceso a un montón de información. ¿Tenemos contratos adecuados? ¿Exigen cumplimiento con de la ley? Con los empleados, ¿tengo una política de privacidad? ¿Se comprometieron a cumplir con la ley? ¿Está adecuada la ley de protección de datos? Bueno, una vez que se analice todo eso, y hace falta hacer un diagnóstico para ver dónde uno está parado y qué recaudos tiene que tomar. Hay que analizar los riesgos que genera el tratamiento de cada base, el manejo de cada base de datos, y la probabilidad de que esos riesgos se materialicen y produzcan una fuga o provoquen un incumplimiento que pueda repercutir en la empresa, no solo a nivel económico con una sanción, sino también a nivel credibilidad y prestigio. Yo hace muchos años tuve un juicio contra un banco y en la tapa de un diario salió que un banco había sido condenado por violar los datos de sus clientes. No es gratuito, aunque no haya sido la multa muy alta. Entonces hay que analizar esos riesgos para ver en qué medida vale la pena correrlos o no. En base a eso hay que tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para lograr que los datos sean confidenciales y cumplir con las premisas de la seguridad de la información, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. En base a eso, adecuar los procesos de la empresa, de organizar la forma en que se obtienen y se tratan los datos, y firmar un documento, elaborar un documento de seguridad que se comunique a todo el personal, que cada uno sepa qué rol debe cumplir, quién puede acceder a ciertos datos, quién no, quién puede tratar, quién puede eliminar, cómo se pueden externalizar los datos, es decir, hacer todo un diagrama de flujo de los datos personales dentro y fuera de la empresa. Y para eso es muy importante la capacitación, que, como ustedes saben, normalmente queda a cargo de recursos humanos, aunque sea de cualquier tipo la capacitación. Hay que capacitar al personal y también concientizar a los directivos para que tomen el tema y se den cuenta de la importancia que tiene la protección de los datos personales, no solo para evitar multas, sino también como un activo, para proteger los activos de la empresa. Entonces vimos recién que toda esta cuestión impacta de una u otra forma en recursos humanos. Impacta de dos formas. De un lado, por la actividad en sí misma del área de recursos humanos. Cuando una persona ingresa, previo al proceso de selección, el examen preocupacional o la firma de un convenio de confidencialidad, el primer paso de una persona en una empresa implica necesariamente que se le pidan datos, que se traten datos de él, que se almacenen y si se lo contrata, que esos datos empiecen
a fluir y a modificarse durante la relación laboral. La empresa trata de datos personales de los empleados cuando controla el horario, controla lo que hacen fuera de la empresa, cuando le otorga una licencia médica y le manda un médico, o tiene un accidente de trabajo y tiene que darle la información del empleado a la RT. Bueno, ahora en nuestra época actual que se ha popularizado el teletrabajo, puede haber una invasión en la intimidad, no solo con una exagerada carga horaria para los empleados, sino también, como en este momento, con la cámara, si uno está entrando a la casa del empleado y está obteniendo información. Y también al finalizar el vínculo, ¿no? Cuando una persona deja de pertenecer a la organización, sus datos no desaparecen, su historial queda. Necesariamente hay que archivar los recibos para si en algún momento, cuando la persona dentro de X años se quiera jubilar y los pida, esa información la tenemos que tener. Entonces, el ciclo de vida de los datos, desde que entran un empleado de la empresa y se va, termina formando parte no solo del legajo, sino también de un montón de archivos y registros de la empresa que tienen que estar protegidos. Pero también la ley de protección de datos impacta en las empresas porque, como decía antes, muchas veces recursos humanos termina siendo el soporte de otras áreas para estas cuestiones, no solo por la capacitación, sino también ayudando en la reorganización de procesos, de asignar puestos, de designar responsables de cada área, en la implementación de las medidas, en la relación con los clientes o con la casa matriz. Entonces es una cuestión que impacta de lleno en recursos humanos y tiene que, en algunas empresas la cuestión de recursos humanos la toma quizás que el sector de tecnología o de operaciones o de legales, pero normalmente está muy vinculada con recursos humanos o con el área de compliance, que están también íntimamente ligadas. Vamos a ver algunos ejemplos de tratamiento de datos en el área de recursos humanos. El principal, bueno, el legajo de personal. Es la madre de la base de datos del área de recursos humanos, ¿no? Contiene gran cantidad de datos personales de los empleados. Y el objetivo que hay que tratar de tener en mente es el principio, lo que se llama el principio de minimización. Tratar de tener la menor cantidad de datos posibles, no solo para evitar invadir la privacidad de los colaboradores, sino también para evitar riesgos. Cuanto uno menos datos tiene, menos riesgo tiene de violar la ley. Hablábamos antes de los datos sensibles. Bueno, tiene que tener los datos limitados para la relación laboral. Hay datos, vimos que los datos sensibles son los datos de salud, y bueno, ¿puedo tener datos de salud? Sí. ¿Y qué datos de salud tengo que tener? ¿Hace falta que tenga la historia clínica del empleado? ¿O me alcanza con saber que es apto para desarrollar determinada tarea o que para tal tarea hay que darle alguna flexibilidad? Se tiene que tomar estrictas medidas de seguridad, solamente puede acceder al contenido de los legajos de personal, el personal de recursos humanos y eventualmente los directivos. En el ámbito público, los legajos por un decreto del año 81 se deben guardar de manera permanente, y en la actividad privada, bueno, se recomienda un mínimo de 10 años, como suele ocurrir con la documentación contable, excepto en el caso de los libros de sueldos y jornales, que hay que mantenerlos eternamente, no hay un límite para eso. Bueno, vimos antes, hicimos alguna referencia a los datos de salud. Por ejemplo, donde hay que tomar mayor recaudo es con los exámenes preocupacionales. A veces tienen varios candidatos a cubrir un puesto y contratan una selectora de personal que a su vez también le brinda el servicio del examen preocupacional, los psicotécnicos, etc. Bueno, una vez que se toma al empleado, ya no hace falta guardarlo, el contenido de ese examen, ¿no? Ya decía, era apto. Hay que tener el examen preocupacional, sí, pero no hace falta tener todos los estudios complementarios. Con tener el examen que diga lo básico es suficiente. Y de los empleados, de los candidatos que no entraron, y bueno, ya no es necesario el tratamiento, así que esos datos hay que destruirlos. Como comentábamos antes, los datos de salud son necesarios para asignar tareas, para prevenir y atender accidentes y enfermedades del trabajo, para dar una licencia por enfermedad, embarazo, maternidad, para contratar seguros. Aunque sean los datos de salud datos sensibles que en principio no deben ser tratados,
obviamente en el ámbito laboral hay razones más que suficientes para poder tratar. Esta es una excepción genérica al tratamiento de datos de salud que se vio flexibilizada estos últimos 2 años con el tratamiento de datos de salud de los empleados con COVID, que bueno, la emergencia sanitaria y la necesidad por razones de salud pública hubo que tomarlos, hubo que tratarlos de una manera, no digo ilimitada, pero sí con mucho más flexible que lo demás. ¿Qué tratamientos están prohibidos dentro del área de recursos humanos? Bueno, hay varias normas que prohíben ciertos tratamientos. Por ejemplo, la ley 26911, que prohíbe realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales y sexuales de los empleados. Obviamente que en algunos casos, como vimos antes, va a ser necesario tratar este tipo de información. Los delegados de la empresa, bueno, son datos sindicales y se van a poder tratar, pero no se puede hacer una encuesta de opinión para ver los empleados a quién van a votar o cuáles son sus preferencias sexuales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. La ley 26281, que prohíbe efectuar exámenes para el mal de Chagas, lo mismo que una resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe realizar estudios de HIV a los postulantes a un empleo. Y otra norma para mencionar es el convenio de la OIT de 1958, que establece que en las búsquedas de trabajo no se pueden solicitar y publicar datos o restringir una búsqueda por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidad familiar de los postulantes, pues son todos datos potencialmente discriminadores. ¿Qué tratamientos se realizan en el área de recursos humanos o en el área de una empresa que impactan en el ámbito de los recursos humanos? Tratamiento de datos biométricos, por ejemplo, ¿no? Controles de acceso, control horario, que con el avance tecnológico cada vez es más evolucionado y permite el tratar la huella digital o identificación facial de los empleados en determinado momento. La videovigilancia, por motivos de seguridad, y a veces no solo con seguridad, sino para tratar de controlar a los empleados. Bueno, lo que vimos antes de la contratación de servicios con terceros, ¿no? Contratar empresas que liquiden sueldos o selección de personal. El teletrabajo, una cuestión que no está estrictamente vinculada con la ley de protección de datos, pero que sí es de recurrente consulta por el área, por el sector de recursos humanos, que es si se pueden controlar las herramientas informáticas y el uso que esas herramientas hacen los empleados. El rastreo satelital, ¿no? Con GPS ya en los autos o en las mercaderías de la empresa, que terminan repercutiendo en el rastreo de lo que hacen los empleados en el día a día, durante su horario laboral. Y algunas empresas, sobre todo las multinacionales, que tienen los sistemas de whistleblowing o canales internos de denuncia, que deben tener en cuenta lo que establece la ley para proteger la privacidad de los empleados. Vamos a verlo levemente. Tratamiento de datos biométricos, control de ingreso y egreso al edificio, acceso a áreas restringidas, o incluso ahora con el teletrabajo, el uso de software de monitoreo de uso de herramientas informáticas por los empleados, del BOSware. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hace falta el consentimiento expreso de los empleados. Hay que utilizar los métodos no invasivos. La realidad es que si se puede usar como control de ingreso al edificio una tarjeta en vez de la huella digital, el control se hace igual y se evitan riesgos, porque ¿qué pasa si mañana esa base de datos con la huella digital se pierde? Hace falta mostrar el documento para entrar a veces para entrar a un edificio le piden a los terceros que llegan que muestren el documento, y algunos le sacan una foto al documento. No alcanza con mostrarlo o con escribir el número, porque tomar una foto tiene otros datos más invasivos, como por ejemplo el número de trámite que tiene el DNI, que se puede utilizar ahora para hacer trámites online. Entonces, ¿para qué quiero una foto del DNI si tengo ese dato? Que si mañana hay un problema, voy a tener un riesgo. Entonces, el principio de minimización que comentaba antes, tratar de tener la menor cantidad de datos posible y usar los métodos que sean lo menos invasivos posible para cumplir mi finalidad.
Siempre hay que darle aviso al sindicato, en caso de tenerlo, y permitir el ejercicio de los derechos por parte de los empleados. Siempre decirle cómo pueden hacer para acceder o rectificar o suprimir esa información. En el caso de la videovigilancia, sí, se puede implementar sistemas de videovigilancia, poner cámaras dentro de la empresa. Y solo en la entrada no, también se pueden poner en áreas de trabajo, pero no para controlar qué hacen los empleados, sino para cuestiones de seguridad de la empresa, de la información o de las herramientas o de los activos de la empresa y de los trabajadores, pero no para hacer un control panóptico de las personas y ver qué hacen durante toda su jornada laboral. Hay que salvaguardar la dignidad de los empleados, no se pueden poner cámaras en los baños, en las áreas de descanso. Tiene que ser cámaras puestas haciendo paneos generales, advirtiéndole previamente a los empleados que hay cámaras a la vista, grabar las imágenes nada más, no grabar sonido, y conservar los datos durante un plazo limitado de tiempo. La Autoridad de Control, la Dirección Nacional de Protección de Datos, dependiente de la Agencia de la Información Pública, diseñó incluso un cartel que se tiene que poner desde una videocámara que diga zona videovigilada y los datos de ante quién se pueden ejercer los derechos. Esto sirve no solo para poner fuera de la empresa, sino también dentro en el caso de que se hayan implementado este tipo de sistemas. Vimos antes la contratación de servicios, ¿no? Liquidación de sueldos. ¿Se puede contratar a un tercero? Sí, por supuesto, pero requiere un contrato. Dice que el contrato tiene que estar escrito. No requiere el consentimiento previo de los empleados, ya que es necesario para la finalidad de la empresa y los datos no se ceden al tercero, solamente se le prestan para que dé el servicio. El prestador del servicio termina teniendo las mismas obligaciones que la empresa que lo contrata. Por lo tanto, en el contrato que se firme se tiene que establecer que tiene que cumplir las mismas medidas de seguridad, técnicas, organizativas, porque de nada sirve que la empresa se tomen los recaudos que exige la ley y que después los datos terminen filtrándose a través de un proveedor. Los datos se tienen que utilizar solamente con esta finalidad. Si yo contrato una empresa de liquidación de sueldos, es para que me liquide los sueldos de los empleados, no para que tenga esa base de datos y se la venda a un tercero, o que use los datos de sueldo, o se los dé a un tercero para que después a los empleados les lleguen ofertas de productos y servicios. La finalidad es solamente liquidar los sueldos, y esa base de datos se tiene que usar solamente para eso, y una vez que termina la relación contractual, los datos se tienen que destruir. Lo mismo ocurre en el caso de la contratación de servicios de selección de personal. No se necesita el consentimiento. Quien publica un aviso y recibe currículum de postulantes no tiene que pedirle el consentimiento para tratar esos datos, porque ese consentimiento se considera tácito a partir del momento que la persona envió ese currículum. Lo que sí se incluye el consentimiento también para cederlos en el caso que la selectora de personal después elija a un candidato y le transmita esos datos, le ceda el currículum al tercero, tampoco hace falta el consentimiento, porque obviamente si yo me postulo para un trabajo, quiero que mi currículum llegue al empleador y no que quede en la selectora. Lo que sí que los datos que se tienen que pedir, o por ejemplo los servicios de selección de personal que uno puede completar sus datos a través de formularios web, tiene que pedir los datos necesarios para cumplir con la finalidad del proceso, tenerlos durante un tiempo determinado para que no queden desactualizados. No solo no sirve tener un currículum que una persona me envió hace 10 años, sino que también genera un riesgo porque tengo datos desactualizados. Y bueno, lo mismo que decía antes de los exámenes psicotécnicos, no hace falta para la empresa recibir la historia clínica del empleado, del postulante o del empleado. Alcanza con que sepa que es apto o no apto para la tarea, y después uno le hará el examen preocupacional y lo guardará para el caso de tener que necesitarlo en algún acontecimiento con motivo de algún accidente o alguna enfermedad profesional y recibir algún reclamo, ¿no? Algún juicio vinculado con eso. Con respecto al teletrabajo, sabrán que recientemente se dictó una ley, la 27.555, que establece que para proteger los bienes y la información del empleador se pueden implementar sistemas de control, pero para salvaguardar la privacidad y la intimidad de los empleados, necesariamente hay que darle participación a los sindicatos y tener en cuenta
lo que establece la Ley de Protección de Datos. La ley delegó en la Autoridad de Control, en la Agencia de Acceso a la Información Pública, la reglamentación de estas medidas que deben implementarse para proteger la intimidad de los trabajadores, pero todavía al día de hoy está pendiente, no se ha dictado. Algunas empresas, o la mayor cantidad de conflictos a nivel laboral que trae la intimidad, conflictos vinculados con la intimidad de los datos del personal, se ven en la práctica en el control de las herramientas informáticas. Muchas veces se ha ocurrido que se ha despedido a una persona, a un empleado, porque envió un mail inconveniente o porque estaba todo el día navegando en internet y no trabajaba. Bueno, ¿se pueden controlar las herramientas informáticas de los empleados? Sí, se puede. Pero previamente hay que firmar un convenio de confidencialidad y una política que describa cuál es el uso de las herramientas informáticas, qué se puede hacer y qué no, que establezca cómo se va a controlar, cuál es la finalidad del control, cuáles son las sanciones que se pueden tener en caso de incumplimiento. Y hay que tener muy en cuenta que al momento de acceder a esa información, el empleado tiene que estar presente para evitar que esto pueda ser cuestionado, que se pueda considerar que se ha violado su intimidad o que se ha accedido a su herramienta informática, por más que la provee el empleador, la herramienta informática y la casilla de correo, antes de abrirla hay que llamarlo y hay que abrirla en su presencia habiendo ya firmado antes un convenio de confidencialidad y un convenio y una política de uso de herramientas informáticas para que eso no termine siendo una prueba que no se pueda utilizar en un conflicto, en caso de juicio, en un juicio posterior, ¿no? También hay cuestiones vinculadas con la intimidad de los empleados cuando se emplean técnicas de rastreo satelital, que en principio es para proteger y hacer un seguimiento de los vehículos y las mercaderías de la empresa, pero que terminan controlando la vida de los empleados, ¿no? Lo mismo que monitorear el uso y la ubicación de sus teléfonos móviles, por más que lo haya provisto la empresa, ¿no? En todos estos métodos de control y seguimiento que el avance tecnológico permite cada vez más realizar, hay que tener en cuenta el respeto a la privacidad de los empleados, notificárselo previamente, cuidar que ese control se haga con una finalidad lícita y que sea dentro del horario de trabajo, ¿no? No que una vez que el empleado termina de trabajar, por ejemplo, que tenga un vehículo asignado por la empresa, que la empresa pueda saber qué hizo fuera del horario, qué hizo los fines de semana. Bueno, eso hay que evitarlo. Y por último me voy a referir al canal interno de denuncias, ¿no? El whistleblowing, vinculado con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que permite que las empresas elaboren canales internos de denuncia de irregularidades vinculadas con hechos de corrupción o de acoso sexual, por ejemplo, también se suelen incluir. Por supuesto, sí, no solo se puede, sino que la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria lo permite expresamente, lo incita a que se pongan en práctica. Al ponerlo en práctica hay que tener en cuenta la intimidad del denunciante, permitiendo las denuncias anónimas, y si no hay denuncias anónimas y si la persona lo hace identificándose, hay que garantizar la reserva de la identidad del denunciante durante todo el proceso, no solo si se hace dentro de la empresa, o si se transfiere a una casa matriz, o si se contrata a un tercero para que realice la investigación. En todo el proceso se tiene que garantizar la reserva de la identidad del denunciante. ¿En qué estamos ahora? Estamos en una etapa de transición, porque esta ley de la que les vengo hablando es del año 2000, y la tecnología siempre va por adelante del derecho y de las leyes. Y estamos ahora frente a avances en materia de inteligencia artificial, de Big Data, como comentaba antes Carlos, de la posibilidad del análisis de las neurociencias, de lo que un empleado, una persona puede pensar, o ante qué impulso puede responder de determinada manera. El tema del tratamiento de datos en la nube, cuántos de ustedes en su empresa ya no tienen información almacenada en servidores propios, sino que los tienen contratados en terceros en la nube en otro país. Lo que ocurre con las redes sociales, con la cantidad de datos que las personas dejamos en las redes sociales, si se pueden utilizar o no dentro del ámbito de la empresa o específicamente de los recursos humanos.
la problemática que genera el Internet de las cosas o el Internet de los cuerpos, todas estas aplicaciones que vinculadas con Internet, no solo desde la empresa o el hogar, sino incluso con nuestro propio cuerpo, con las, no sé, los relojes que controlan la actividad que hacemos, que miden los latidos, la información genética que hoy es posible determinar no solo enfermedades, sino conductas de las personas, bueno, cómo se puede tratar o cómo no se puede tratar. Todas son cuestiones que la ley del año 2000 ha quedado un poco desactualizada y que lo que generó es que en Europa, y volvemos al comienzo, se hayan dado cuenta de que las leyes previas ya habían quedado un poco desactualizadas y en el año 2018 comenzó a regir un reglamento, una nueva directiva europea, que se llama Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, que crea un nuevo estándar en materia de protección de datos, aplicable en Europa y de la misma manera que ocurrió en la década del 90 y los 2000, se empieza a desperdigar en el mundo, porque para que un dato de un europeo pueda salir de Europa, los datos, el país de destino tiene que tener un nivel de protección adecuado. Si no tenés un nivel de protección adecuado, se limita la posibilidad de que los datos fluyan libremente. Este nuevo reglamento de protección de datos se está siendo utilizado en varios proyectos presentados en el país, que están en trámite en el Congreso, para adaptar la ley de 2536 del año 2000 a la nueva realidad internacional. Y lo que propone este reglamento europeo es un cambio de paradigma. Ya no es la ley de protección de datos, ya no hay que cumplirla para no violar la ley. No es un tratamiento de datos preventivo, sino que es correctivo y proactivo. No hay que reaccionar frente a un incumplimiento. ¿Qué ocurre hoy en día? Muchos de nosotros no sabemos, mucha gente no sabe qué es la ley de protección de datos. Y en muchos seminarios van a poder escuchar que es una ley nueva, porque tiene 20 años. De nuevo no tiene nada. Lo que ocurrió es que no fue muy aplicada y las pocas multas que se pusieron fueron muy leves. Entonces la ley no se cumplió. Y normalmente lo que pasaba cuando yo me reunía, por ejemplo, con algún cliente y me decía, bueno, ¿y qué pasa si no cumplo con la ley? Y la verdad había que ser honesto, había que decirle, mira, prácticamente no pasa nada. Bueno, ¿por qué? Porque no había inspecciones y no había sanciones. Bueno, lo que pretende el reglamento europeo, que es lo que va a tomar nuestra futura ley, es que los tratamientos de datos se basen en el principio de la responsabilidad proactiva o el accountability. El hecho del compliance, de cumplir con la ley. No importa si me sancionan o no, yo tengo que cumplir, me tengo que anticipar a los riesgos y evitar esas multas, pero no evitarlas desde el punto de vista de la defensa o de la chicana, sino demostrando que tomé todas las medidas adecuadas para cumplir con la ley y para proteger los datos de los terceros. Esta nueva legislación, que es lo que se viene en nuestro país, no a la brevedad, pero sin prisa, pero sin pausa, incorpora nuevas obligaciones. Una es la figura del delegado de protección de datos, que en muchos casos, en algunos lugares, hay algunas empresas que van a tener que designar un empleado puntual, pero en muchas otras a veces recae sobre alguien de recursos humanos o del área de compliance, que está también vinculada, que es un encargado interno dentro de la organización, el encargado de llevar adelante la política de protección de datos. Nuevos principios como la privacidad de diseño y por defecto, es decir, que cuando uno hace una base de datos, de manera predeterminada e incorporada en el diseño, incluso del producto o del servicio, se tenga en cuenta los datos personales y su protección. La obligación de realizar evaluaciones de impacto en la protección de los datos, identificar, evaluar y gestionar los riesgos antes de empezar un tratamiento, antes de crear una base de datos. Bueno, y después la obligación de notificar incidentes de seguridad y realizar auditorías periódicas del tratamiento de datos. Necesariamente Argentina se va a tener que adecuar a la realidad actual internacional, por eso me pareció importante comentárselos para que lo tengan en cuenta a futuro, para cada nuevo tratamiento de datos que vayan a emprender. Tengo entendido que luego va a haber espacio para preguntas, quedo a su disposición, la presentación queda para todos a la vista y les dejo aquí el link de mi página de internet. Cualquier duda, cualquier información adicional que quieran
solicitar, quedo a su disposición. Muchas gracias. Doctor Gustavo Tanús, le agradezco mucho sus palabras, muy claro y atrapante la temática, así que realmente muy asociado a la injerencia propia de las personas que trabajan en el ámbito de los recursos humanos. De esta manera damos por concluido este ciclo, agradecemos su presencia y bueno, esperamos contar con su participación, ya sea a través de las preguntas que quieran formular en vía virtual o participando en lo concerniente a las temáticas que presenta la Comisión de Recursos Humanos regularmente. Así que bueno, los esperamos y espero verlos próximamente. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.